Vamos a dar inicio a la clase de hoy día, 14 de junio. Te debo algo, Esperanza. Te la mando a continuación de la clase. Profesor, una consulta, ¿Sí? que tenemos la discusión. Pero ¿Se denle, cortó el, denle. se cortó el pelo? Sí, Sí, oh, un se cortó poco, el pelo. Yo estaba defendiendo que no. pero un poco. ¿Qué antes decía moño? Yo pensé que era alguna cosa como un dilema de contratación pública, una licitación, unas bases, una oferta, algo así. Es que tenemos una estudiante de cosmetología y se fija en esas cosas. ¿En serio? ¿Y quién es la estudiante de cosmetología? Yo, ¿Rayen? sí. Ah, ya. Observadora la Rayen. Qué bueno tener distintos intereses. Ya, chiquillos, para calentar un poco la mente, los conocimientos, ¿qué vimos la clase anterior? Eh, Chiquillos, vim- Hicimos ejercicios prácticos de nuevo, ya, cómo buscar información referente a licitaciones ajá, en la página de Mercado Público. ya, ¿Qué más vimos? Yo me recuerdo eso, que no es cierto, analizamos como las diferentes licitaciones que habían. De hecho, nosotros con Rayén vimos una de Melipilla, no, de Tomé ujú, parece que era bastante simple, nos gustó. También ujú, la falta de probidad y transparencia en algunas cosas, como de la que vio María Jesús de Melipilla. ujú. Eso es lo ¿Les que gustó ese recuerdo. ejercicio, chiquillos? ¿Les gustó ese ejercicio práctico? No escucho. Sí, ¿Les sí, gustó? fue interesante de revisar. Ya. Lo que pasa es que si vemos pura materia, pura teoría, ¿cuándo la aplicamos en la práctica? Y ahí claramente estamos llenos de buenos y malos ejemplos en mercado público. Y lo mejor es que ustedes mismos los vean, los descubran. Ya, qué bueno. Bueno, acá yo les hice un punteo. Bueno, el ejercicio práctico que decía Esperanza, revisamos algunas observaciones también del manual de procedimientos de ustedes. Dimos inicio al módulo 2 con todo lo que es el marco normativo y revisamos el dictamen relevante para ustedes de la Contraloría que señala que las corporaciones municipales están afectas a la ley de compras. ¿Ya? Un poco para recordar, el marco legal en el cual estamos inmersos dentro de la contratación pública parte desde la Constitución, desde la Carta Magna, pasa por la ley de compras, actualmente en discusión para una modificación importante desde hace 20 años que está en funcionamiento, el decreto, que son las instrucciones para poder implementar la ley de compra. También está formada la normativa por los dictámenes de Contraloría, que la Contraloría tiene efecto vinculante, todos los dictámenes tienen fuerza, por lo tanto es una obligación que lo tengan que cumplir los organismos públicos y también las corporaciones. Y por otro lado, las directivas que hace Chile Compra, que como hemos visto, no tienen carácter vinculante, son recomendaciones que hace la Dirección Chile Compra, recomendaciones técnicas para poder lograr los objetivos que tiene el sistema de compras públicas: eficiencia, eficacia, transparencia, probidad. ¿Ya? Vamos a retomar y acá vamos a revisar otro dictamen de la Contraloría que también habla de las corporaciones municipales. ¿Ya? Este es un dictamen del año 2023, no sé si lo conocen, es uno nuevo, chiquillos. Acá en la página podemos, déjenme, podemos llegar al dictamen, está el link, y básicamente es un dictamen que ratifica que a las corporaciones municipales les resulta aplicable la ley de compra, la ley 9886, y la emisión de las resoluciones de los respectivos procedimientos corresponde a quien tenga el poder de decisión. ¿Ya? Acá fue la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén que le hizo esta consulta a la Contraloría. Era básicamente respecto, digamos, a la aplicación de la ley. Eh, Ellos
consultan, digamos, hacen mención, digamos, al respecto, digamos, del dictamen que revisamos en la clase anterior, la 160316 del 2021, precisó que en consideración a la finalidad de cumplir con una función pública mediante la cual satisfacen determinadas necesidades de la comunidad local, las corporaciones municipales reciben financiamiento de origen fiscal y aportes y subvenciones de las entidades edilicias, es decir, del municipio, fondos públicos que se encuentran destinados a una finalidad concreta, de modo que únicamente pueden ser empleados en los objetivos específicos para los que fueron conferidos sin poder ser usados libremente. Pueden ver el dictamen, chiquillos, ¿no es cierto? ¿O están viendo la PPT? ¿Sí? Estamos viendo la PPT. Ah, sí, la Ya, la PPT. PPT. Ya, lo que pasa es que yo abrí el dictamen. ¿Ahora lo ven el dictamen? Sí, Ya. ¿Por qué me interesa que lo veamos el dictamen? Yo ahí les puse en la PPT los párrafos que son más relevantes, pero hay que acostumbrarse de alguna manera cuando uno trabaja en contratación pública a revisar un poco la estructura de los dictámenes, ¿ya? Entonces, me interesa que ustedes se familiaricen ya con este encabezado en los cuales están las palabras clave, en los cuales, si ustedes utilizan el buscador de la Contraloría, si ustedes ponen, por ejemplo, corporación municipal, contrato administrativo, lobby, declaración de intereses, les debiera salir este dictamen, porque estas son las palabras claves que están acá. Luego en esta parte está el número, si ustedes tienen el número lo pueden ubicar en el buscador directamente. Eh, digamos, señala que es un dictamen nuevo, que no ha sido reconsiderado, es decir, que está vigente, que no ha sido aclarado, ya el origen está en la edición jurídica, es un criterio general, es de fecha 28 de febrero del 2023, no está reactivado, no hay una reconsideración parcial, no ha sido alterado, etcétera, etcétera. Fíjense que acá pone todos los dictámenes que están relacionados. Cuando ustedes encuentran un dictamen, por ejemplo, de una corporación o de un tema, ustedes van a encontrar en esta parte todos aquellos que han señalado en el dictamen, ¿ya? Y que tienen relación con la materia que están pronunciándose. Entonces, si ustedes pinchan acá, van a llegar a ese dictamen del 2021, del 2013, del 2022. Entonces, tienen mucha información. Solo en un mismo dictamen tienen información que puede estar autocontenida, ¿ya? Entonces acá empieza con la materia que es general, de qué se trata este dictamen, y luego van dando detalles. Empieza siempre por quién ha solicitado la solicitud o esta reconsideración o esta aclaración por parte de la Contraloría. Acá entonces señala que fue la Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Peñalolén. Acá se divide en puntos y acá básicamente lo que preguntaba esta corporación era que si los fondos que recibía la corporación, que eran de origen privado, estaban afectos o no a la ley de compras. La Contraloría, ¿qué señala acá, chiquillos? ¿Quién me puede responder? Ustedes que vieron ya la PPT. ¿Qué señala la Contraloría? Si hacemos una lógica del dictamen anterior que revisamos, ¿qué creen Yo creo ustedes? que sí, sí, ¿Ya? ¿Que están afectos a la ley de porque compras? no, sí, ¿Mm? porque no pueden haber diferencias de los ingresos, sino que la institución en sí, todas las compras que realicen están afectos a la ley de compra y a su reglamento. Ok. Entonces, no me Gracias, imagino que Esperanza. no debería haber una distinción. Chiquillos, ¿alguien quiere complementar lo que dice Esperanza? María Jesús, ¿no? Bastián, sí, sí. O sea, que dice que no importa de dónde provienen los ingresos, todos son destinados a, para compras públicas, o sea, para satisfacer necesidades públicas. ujú. Fíjense que acá lo que dice el dictamen, y lo mismo que decía el dictamen anterior, ¿eh?
básicamente no importa el origen de los fondos, lo que importa es el destino de los fondos. Y el destino de los fondos dice que en caso de las corporaciones, dichos propósitos son la promoción y difusión del arte y la cultura, el deporte, el fomento de obras de desarrollo comunal o productivo. Es decir, los objetivos o el destino de esos fondos, ya sean públicos o privados, son un destino que es de carácter público. Por lo tanto, les aplica la ley de compra. ¿Ya? Dicen, así todos sus recursos han de ser igualmente destinados para cumplir las finalidades por medio de las cuales dichas entidades colaboran con la función pública, que se encuentran expresamente dispuestos en la ley. Ello en consideración a que los objetivos establecidos en el artículo 29 deben necesariamente desarrollarse bajo el amparo de las funciones propias de las entidades edilicias, por lo que las disposiciones que las regulan, han de entenderse en el marco de la normativa orgánica constitucional que arregla las competencias municipales, las que constituyen el límite de los objetivos de las reseñadas entidades de derecho privado. ¿Ya? Entonces, señala que las corporaciones municipales deberán rendir semestralmente cuenta documentada a las municipalidades respectivas acerca de las actividades y uso de los recursos sin distinguir el origen de los montos. ¿Ya? Por lo tanto, les resulta aplicable la ley de compras y su reglamento en las contrataciones efectuadas con bienes propios, sin distinguir si el origen de estos radica en aportes municipales, fiscales o generados por actividades propias, dado que todos ellos deben destinarse a la finalidad pública. ¿Ya? Y luego hay otra pregunta que hace la Corporación de la Florida, que tiene relación a quién debe firmar las resoluciones en una corporación. Ustedes lo tienen ya resuelto, ¿no es cierto? Y básicamente lo que dice acá es quién tiene las atribuciones. En el caso de ustedes, de Pudahuel, ¿quién tiene las atribuciones para firmar? Solamente el secretario general. ¿No ha delegado? O sea, puede delegar, Puede delegar. pero él es el que firma las resoluciones que emanan de la corporación municipal. Ok. Cuando Eventualmente, estás ausente, subroga a la directora jurídica. ok. Eventualmente, en tema en materia de contratación pública, como son muchos volúmenes, generalmente hay una recomendación de generar algunas delegaciones por monto de los procesos de licitación. En otros organismos públicos, por ejemplo, el jefe de finanzas es quien tiene una delegación respecto, por ejemplo, a la suscripción de contrataciones bajo 100 UTM, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque de alguna manera se traban los procesos, como tiene que firmar las bases de licitación, las resoluciones, la resolución de adjudicación, las modificaciones que pudiesen haber. Entonces, de alguna manera, la idea, digamos, es que no constituye un cuello de botella. No sé si eso lo han hablado, Esperanza, respecto, digamos, a la posibilidad de delegación o todavía no. No lo hemos conversado porque en ese aspecto son como estrictos en la lógica interna, Ya. que es como que debe firmar el secretario general. Y de Ujú, hecho, lo que generalmente hace el secretario general, delega como la revisión del documento jurídico y una ujú. vez que ya le llega a él es para firmar. Él igual le echa un Ok, vistazo y todo, pero ya está como supuestamente revisado por dirección jurídica. claro. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, en las L1, en las L1 es un tipo de licitación que existe un formulario base tipo en el mercado público, pero tiene una condición que es utilizar la firma electrónica de quien tenga la potestad de suscribir. Entonces, en algunas ocasiones o en algunos organismos públicos, el director, por ejemplo, del servicio, el subsecretario o en este caso el secretario ejecutivo, pudiera no tener la firma electrónica y pudiera no ser usuario o no entrar en forma habitual para suscribir, digamos, estas licitaciones. Entonces, de alguna manera, a raíz de este proyecto que impulsó Chile Compra con la Contraloría, se impulsó una delegación de firma a alguien que tenga las atribuciones, obviamente una delegación formal, y ustedes, como ustedes saben, pues las responsabilidades no se delegan, ¿no es cierto? Son las funciones. Acá uno delega, pero igual la responsabilidad es del director, ¿ya? Entonces, acá, para que ustedes sepan, no sé si conocen las L1, que son estas licitaciones que
La idea, digamos, es cero papel, apuntar a cero papel y que no hayan impresiones de las bases y que todo se firme a través de la plataforma. Son licitaciones pequeñas, bajo 100 UTM, en las cuales está el esqueleto de las bases administrativas y solamente el organismo público tiene que trabajar las bases técnicas y definir los criterios de evaluación. Pero está toda la estructura lista, armada. ¿Conocen, chiquillos, eso? ¿No? ¿Y eso no se lo No, pasaron cuando lo o sea, certificaron en sabíamos, compras públicas? ¿Mm? más que todo se enfocan en los montos realmente. No recuerdo, em, oh, tendría que hacer memoria, pero no recuerdo bien el uso de cero papel. Ok. Bueno, pasamos a otro tema. Después lo vamos a tocar igual cuando veamos los procedimientos de contratación. ¿Ya? Y por otro lado, señala respecto, digamos, respecto a la aplicación del artículo cuarto de la ley 20.880 y de los artículos 3 y 4 de la ley 20.730, dice que la peticionaria solicita aclarar si corresponde a los miembros del directorio de esa entidad que realicen funciones ad honorem o remuneradas, efectuar la declaración de intereses y de patrimonio. ¿Ya? Esa es la ley la 20.880. Asimismo, consulta si los integrantes del directorio de la corporación han de ser considerados sujetos pasivos de lobby, conforme a la ley 20.730, que es la ley de lobby. Bueno, y acá lo que señala que en cuanto a la declaración de intereses y patrimonio, la jurisprudencia, en base a los dictámenes que señala ahí, de 2017, del 2016, del 2021, ha resuelto que los secretarios ejecutivos y directores de las corporaciones deben presentarla, sin importar si perciben o no una remuneración o retribución por desempeño. Es decir, que aunque sean ad honorem, los secretarios ejecutivos igual debieran presentar esa declaración de patrimonio. Y por otro lado, respecto a la calidad de sujetos pasivos del lobby, señala que los directores y secretarios ejecutivos o quienes cumplen estas funciones deben ser considerados como sujetos pasivos. Y acá se complementa que también los miembros de las comisiones evaluadoras también son sujetos pasivos por un tiempo acotado, que es desde que son miembros de las comisiones evaluadoras, desde el inicio hasta la fecha de término. En el caso que se amplíe el periodo de evaluación, también se tiene que ampliar el proceso de el tiempo, digamos, el plazo en que el miembro de la comisión evaluadora es sujeto pasivo. Eso me imagino, chiquillos, que lo saben, ¿no es cierto? Chiquillos, Sí, ¿quién registra a los miembros de la comisión evaluadora? ¿El encargado de el, transparencia? ¿quién informa? ¿Quién registra a los miembros de las comisiones evaluadoras? Pero registra en El qué lobby, aspecto. el lobby. Ah, lo que pasa es que acá tenemos encargada de ley del lobby, que es la Ujú, misma encargada de transparencia, ¿ya? Mm, y a ella cada vez que vamos a publicar una licitación se le envía el listado y se le pide que por favor y según la normativa tanto, publique, ¿no es cierto?, quiénes van a ser las personas que van a integrar la comisión evaluadora. ok. Eso generalmente se hace también en otros organismos públicos, pero no olviden que la responsabilidad final de eso es de cada miembro de la comisión evaluadora. Bueno, acá son extractos de lo que leímos en el dictamen. Vamos a pasar ahora a cuáles son los principios orientadores de la contratación pública. Son tres. ¿Cuáles creen ustedes que son los principios que pueden orientar la contratación pública, chiquillos? ¿Quién se anima? La, Tírense a la ya piscina. María, la María Jesús, Profe, estos principios de eficacia, eficiencia y el valor del dinero, ¿no? Mayor valor. transparencia, Está eficacia, eficiencia y cerca, transparencia. está cerca. Pero es eso. Falta uno, que es como el agua. Transparencia, ¿Qué es? transparencia. Ah, muy bien. Muy bien, María Jesús, ¿ah? Súper bien. Chiquillos, acá los conceptos, fíjense que
son orientadores. Acá vamos a ver varios principios, ya para que no se me confundan. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, cuando nosotros hacemos una contratación pública, el origen de los fondos es público, proviene de los impuestos, proviene de bienes, digamos, que no son de terceros, ya son de la ciudadanía en última instancia. Por lo tanto, cuando nosotros compramos en la contratación pública, debemos tener mucho más cuidado que cuando nosotros utilizamos nuestro sueldo, nuestra remuneración para comprar cualquier cosa. Cuando nosotros vamos de viaje, generalmente cotizamos, ¿no es cierto? No compramos el primer aerolínea, el primer pasaje o el hotel, sino que llegamos y empezamos a cotizar. Acá, la ley, para poder cuidar estos usos, estos bienes y recursos públicos, también busca lo mismo, ¿ya? Y busca, digamos, que el uso de la contratación pública sea orientada por la eficiencia, ¿ya? Y que tiene que ver con utilizar los recursos públicos de la mejor manera posible. Y acá se refiere, digamos, a economía procesal, resguardando la relación calidad y costo de los productos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la compra ágil, ¿ya? Ahí nosotros vemos que la compra ágil es un proceso que está simplificado. No es una licitación pública, no requiere resolución o decreto, ¿ya? Por lo tanto, lo que se busca ahí es eficientar el proceso de contratación. Por otro lado, la eficacia tiene que ver con que las necesidades de la contratación pública se satisfagan, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros compramos un producto o un bien o servicio que es muy económico, vamos a estar apuntando, ya, si fuimos eficientes, utilizamos el mejor mecanismo de contratación, rápido, expedito, pero el producto resulta que no me dura, se echa a perder, se rompe. ¿Estamos siendo eficaces ahí? Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos y tenemos una mala especificación técnica del requirente, por ejemplo, no la aclaramos y llegamos con un producto B en vez del A que necesitaba ese cliente o ese requirente, ahí tampoco estamos siendo eficaces. Entonces, la eficacia tiene que ver con que efectivamente la necesidad que originó la contratación pública sea resuelta, sea atendida. Y por otro lado, el principio de transparencia tiene que ver con que la información que esté disponible para la ciudadanía, para cualquier entidad que esté interesada, para terceros interesados, esté en tiempo, esté publicada en forma correcta, en los tiempos y forma. ¿Se acuerdan cuando vimos esa licitación en que se habían duplicado los ítems? Acá publicaron nomás y no revisaron. Entonces, ahí estaríamos, digamos, como afectando el principio de la transparencia. ¿Y qué significa el concepto de mayor valor por dinero público? ¿Ya? Que es un concepto que me imagino que lo vieron también con Chile Compra. Fíjense que este es un concepto que se asocia a la contratación pública y que tiene que ver con que los gastos o la compra pública que nosotros realizamos, de alguna manera, no tiene que atender solamente a una variable, que pudiera ser el precio o la calidad, sino que tiene que ser la suma de un conjunto de criterios que me van a permitir llegar con la mejor compra posible. Es el mejor valor por dinero que nosotros podemos hacer. Y para eso tenemos que, de alguna manera, cuando nosotros tenemos un desafío, un dilema de contratación pública, tenemos que revisar y tenemos que echar mano a todas las herramientas que nos entrega la normativa, la lógica, para favorecer la competencia, para permitir que efectivamente recibamos las mejores ofertas que pueden estar en el mercado. Y acá, fíjense que el concepto de mejor valor por dinero está asociado a una definición de las 3 E, porque empiezan con E, ¿ya? Eficiencia, eficacia y economía, ¿ya? Ese es el resumen del mejor valor por dinero, ¿ya? Y es la eficiencia acá se asocia con la productividad de los recursos utilizados. Por ejemplo, cuando nosotros somos eficientes, no solamente en obtener el mejor precio, sino que también somos eficientes en utilizar el mecanismo de contratación que sea más corto, más efectivo
¿ya? Por ejemplo, acá ponen como ejemplo el acortamiento de un ciclo de compras, el eliminar procesos, el eliminar firmas, por ejemplo, o el utilizar una compra ágil eh, bajo trade UTM, lleva, digamos, a que estemos siendo más eficientes. No es lo único, ¿ya? También implica una relación entre dos magnitudes, la compra de un bien y los insumos que se utilizaron para lograrlo. Hay ejemplos también que está acá, como por ejemplo los costos unitarios que nosotros logramos, por ejemplo, en una contratación pública, el número de transacciones que realizamos en un año. Fíjense que hay organismos públicos que hacen 1000, eh, publican 1000 o mandan, envían 1000 OC mensual. Pero tenemos otros organismos públicos con mismo presupuesto que realizan 300. ¿A qué se debe ese cambio o esa cantidad de variables? ¿Ya? Y puede ser, por ejemplo, a que no planifican, a que están comprando a la rápida, están generando muchas órdenes de compra, y eso de alguna manera, cuando nosotros hacemos muchos procesos administrativos, de alguna manera lo que estamos haciendo, nos estamos llenando de tareas operativas y estamos dejando de lado tareas que pueden ser de control, por ejemplo, o de mejoramiento de procesos. Las reducciones de inventario también tienen que ver con la eficiencia. Si nosotros de alguna manera tenemos una solicitud de pedidos que es histórica y no nos damos cuenta, por ejemplo, del gasto del consumo real y seguimos comprando las mismas cantidades, nos vamos a encontrar con bodegas o con un inventario que se nos puede vencer, por ejemplo, producto o que de alguna manera van a estar ahí sin ocuparse. Entonces, ahí también tenemos que trabajar con la gestión del inventario. El costo de transacción también en relación al precio pagado, costo por tonelada de basura, por ejemplo. Fíjense que antes de que hubiese la compra ágil, había licitaciones que se hacían por menos de 1000 pesos. Es un extremo, ¿eh? Y estoy hablando de universidades. Habían órdenes de compra que se hacían por 2 lápiz mina, órdenes de compra por convenio marco de escritorio. La orden de compra era mucho más cara de procesar que en definitiva, digamos, el bien o producto que estaban adquiriendo. ¿Ya? Entonces, por eso que se generaron estos montos en los cuales eh, se les pide, digamos, a los organismos públicos que utilicen otros mecanismos que son simplificados y que no vayan a licitar o que no vayan a generar una orden de compra por montos que son insignificantes y menores a lo que significa hacer un proceso de una orden de compra, por ejemplo. Por otro lado, la eficacia tiene que ver con el grado de cumplimiento de las metas con que estamos gestionando la contratación pública. ¿Ya? El porcentaje de cobertura, mide el alcance de los servicios cubiertos, el número de personas capacitadas, la relación total de personal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el ahorro en la adquisición de los recursos, como los costos promedios ahorrados por transacción de compra, ahorros por mayor competencia, ahorro por precio, en el uso de la compra conjunta, ya ahorro en la ejecución presupuestaria. Y esto fíjense que de alguna manera tiene que ver con algunos indicadores. Y eso es uno de los temas en que las áreas de abastecimiento están más al debe, porque de alguna manera se cumple la ley, se generan los procesos de contratación, pero cuando empezamos a hablar de indicadores, ¿cómo lo está haciendo el área de abastecimiento? ¿Está siendo eficiente? ¿Está siendo eficaz? ¿Está generando economía? Y eso tiene que ver con algunos de estos indicadores que le estoy señalando acá. Es todo un tema, el tema de los indicadores, o sea, para adelantarles nomás o para hacer un paréntesis, acá no se trata de tener 20, 30, 40 indicadores, sino que indicadores acotados que efectivamente permitan medir cómo lo están haciendo. Chiquillos, ¿ustedes tienen algún indicador de contratación sin la ley de compras o con la ley de compras? Chiquillos, asumo que no.
Estábamos discutiendo eso. ¿En serio? Sí, pero no tenemos ¿Podría repetir bien la pregunta? Sí, la corporación cuenta con algún indicador asociado a eficiencia, eficacia o economía para medir cómo lo están haciendo en la contratación pública. No, en lo más mínimo. Mm. Bueno, ese es un desafío. No son los únicos, ¿ya? Pero de alguna manera no es para desanimarlo, ¿ya? Pero lo que se mide no se mejora, ¿ya? Eso es lo que dicen siempre, ¿o no, Bastián? Entonces, de alguna manera, acá no se trata de tener 10 indicadores, empezar con uno, empezar con dos, por ejemplo, el número de licitaciones adjudicadas, es decir, no desiertas, que eso de alguna manera habla de que el área de abastecimiento es eficaz y se puede ir midiendo periodo, semestral, anualmente, en los cuales vamos viendo avances. Por ejemplo, podemos ver también, podemos tomar un producto que sea estratégico de la corporación y podemos ir viendo, por ejemplo, los valores o la relación o la calidad con los cuales nosotros estamos adquiriendo los nuevos procesos. Entonces, es todo un tema. ¿Ibas a decir algo, Esperanza? Supongamos, sí, nosotros en Toner gastamos una cantidad así insólita, Ujú. porque nuestros médicos quieren tener una impresora por box, porque Ya, no quieren salir al pasillo a sacar el papel. ya, Entonces el gasto que tenemos de Toner es así mucho, entonces estamos pensando en hacer una licitación. Hay una ya. opción de hacer una licitación y otra propuesta es arrendar, ¿no es Ujú. cierto? Porque tú arriendas Sí. el aparato y los Ujú, toners vienen incorporados en el arriendo, la mantención viene ujú, incorporada en el arriendo. Entonces tratamos de hacer como esos análisis para reducir gastos, ujú. pero tampoco es que sea algo que se está haciendo a nivel conjunto o a nivel corporación. Claro, pero acá esto es de alguna manera sales del operativo y te vas a lo estratégico. Ya lo que tú estás haciendo, Esperanza, es de alguna manera salir un poco al bosque y mirar un poco hacia arriba. Y eso es lo que efectivamente debieran hacer ustedes, darse el tiempo para, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, de alguna manera, decir, oye, estamos gastando mucho tóner. Y acá requieren también apoyo de su secretario ejecutivo, porque si cada área quiere su famosa impresora y no quiere salir al pasillo, de alguna manera eso significa un gasto que se podría quizás optimizar. ¿Ya? Entonces, tienen que tener igual apoyo político, entre comillas, tienen que tener espaldas para poder eh, optimizar ese gasto. Y no solamente, y es bueno el análisis que ustedes hagan, o sea, ¿qué están haciendo? Comprar versus comprar servicios. Hay muchas licitaciones por arriendo de servicios de impresoras, así que ustedes pueden ver y ver a cuánto se está adquiriendo el valor que sale, van a tener un valor aproximado, van a ver las condiciones también. El tema, por ejemplo, de cuando se les echa a perder una impresora, los tiempos de respuesta, las reposiciones de los tóner, etcétera, etcétera. ¿Ibas a decir algo, Esperanza? Sí, ahí le pedí hace un tiempo atrás a mi jefatura que le innovación y proyecto Ujú. de los toners. Ahí se te fue Pero la voz. que le pedí, la idea era solicitar la innovación y proyecto, que es que en Ujú. Belaria Informática, que entregara un informe del gasto de tonel ¿Ya? y de cuántas impresoras teníamos por centro. Ujú. Y realmente nunca llegó esa información. Cuesta un poco que colaboren las otras áreas referentes a estos temas, pero por eso es importante como ir trabajando que realmente la compra no es solamente algo que le concierne abastecimiento, sino que a toda la corporación y a cada uno de sus departamentos. Pero es un trabajo Total, que hay que empezar a hacer. totalmente. Estamos hablando de la compra estratégica. La compra estratégica involucra a distintas áreas y de alguna manera los efectos que tiene son multiplicadores. ¿Ya? Entonces, acá hay que salir del tema de que el área de abastecimiento es operativa. ¿Ya? Van a haber compras operativas, obvio, pero van a haber compras estratégicas. Y ustedes van a poder también entregar recomendaciones técnicas para poder lograr mejores eficiencias. Así que, chiquillos, esta lámina, que es chiquitita, cortita, tiene un mundo de desafíos. Bueno, y acá, em,
de alguna manera esta lámina habla de las tensiones que existen entre los tres economía, eficiencia y eficacia. Y fíjense que acá siempre va a haber como una tensión o un incentivo a que en las contrataciones públicas se privilegie el precio, ¿ya? Pero va a depender eso. Si nosotros vamos a comprar cosas que son estándares, que son commodity, que están en el mercado, que se les puede indistintamente a un proveedor o al otro, ahí obviamente tenemos que privilegiar el precio. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos comprando un servicio, ¿debiera pesar lo mismo el precio que la calidad o la propuesta técnica que están haciendo? Entonces, no es tan fácil, no es blanco o negro, va a depender del bien o servicio. Acá, por ejemplo, nos pregunta también, la licitación pública versus la compra ágil, ¿cuál está disminuyendo y cuál aumenta? ¿Qué creen ustedes? ¿Apunta, digamos, a la economía, a la eficiencia o la eficacia? Les voy a devolver acá la compra ágil. ¿A qué se asocia? ¿A eficiencia? Economía. ¿A eficacia? ¿A economía? A ver, espera. ¿Qué hace la compra ágil versus una licitación pública, chiquillos? Analicemos. O sea, lo principal es que te da la opción de reducir como la formalización del proceso de compra. ¿Ya? O sea, Entonces ahí ahorra. debería ser como eficiencia. ¿Ya? Acortamiento Ok. del ciclo de compra es un buen ejemplo del mejoramiento de la eficiencia. Ok. Ahí estaríamos entonces que aumenta la eficiencia. ¿Y cuál disminuiría? Aumenta la eficiencia, sí. Aumenta la eficiencia. ¿Cuál disminuye? Cuando yo compro desagregado, voy a comprar al negocio de la esquina. ¿Yo compro más caro o más barato que si voy a comprar a un supermercado mayorista? Entonces disminuiría la economía, ¿no? Ah, entonces acá, fíjense que la herramienta que es la compra ágil lo que busca es procesos cortos, rápidos, sin burocracia. Pero, como estoy comprando de a poco, lo más probable es que yo voy a pagar un precio más caro si es que hago una licitación y el grupo demanda. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. ¿Mm? Nos encantan las compras ágiles acá. ¿Les encanta la compra ágil? Es que el mecanismo que más estamos usando, compra ágil y convenio marco, mientras Mm, empezamos a estructurar el tema de las licitaciones. claro, sí, no, está bien. El problema es que la compra ágil también nos puede generar fragmentación. Entonces ahí también hay ojo con eso. Lo que pasa es que compramos solamente tenemos un programa de salud Ujú, que les piden que todo sea a través de mercado público. ya, Pero supongamos le avisaron ahora en marzo y ujú, aparte de eso les entregaron como 22 millones de pesos más del año pasado. ya, Entonces ok. estamos tratando de comprar a través de convenio marco, compramos algunas cosas por compra ágil y vamos a ver cuáles vamos a licitar. Ujú, Entonces en ese proceso estamos, pero ya, mayoritariamente le compramos a ellos. ujú, ok. Así que O sea, está bien justificado las compras ágiles que estaban haciendo porque tuvieron un presupuesto que fue mayor al año pasado, no estaba programado, me imagino, y tienen que solucionar temas de salud. sí, aparte ha sido, nosotros participamos, yo participé en una reunión Ujú, y como que las corporaciones le preguntaban al CEREMI, al encargado del CEREMI, ok, pero ¿cómo nos avisan recién? ¿Cómo todo ujú. por mercado público? Pregunten a la Contraloría. Y otras Oh, corporaciones decían, hemos preguntado a la Contraloría, no nos dan respuesta, por eso le estamos preguntando a ustedes, y era el ujú, pimponeo todo el rato, así como, no, a Contraloría. oh, En- es un entonces tema. quedamos en el limbo. Ujú. Pero bien justificado, si por ejemplo le fueran a hacer una auditoría, cosa que no creo a la corporación en compras ágiles, pero si es que fuera así, usted lo que tendría que hacer es justificar de que efectivamente esos fondos fueron entregados en forma extemporea, atrasados, que no se pudieron incorporar al plan anual de compra,
por lo tanto ustedes tuvieron que resolver la necesidad. Y fíjense lo importante, un área de contratación pública, su objetivo final es satisfacer las necesidades de la corporación, ¿ya? A través del cumplimiento de la ley de compra. Pero un área de abastecimiento no está para cumplir la ley en primera instancia. Eso es una herramienta. Ustedes, de alguna manera, lo que tienen que hacer es satisfacer las necesidades y los objetivos que tienen como institución, ¿ya? La herramienta es la contratación pública, y de ahí las herramientas son los mecanismos y las modalidades de contratación. Por lo tanto, que es un poco lo que decía en este caso de la derivación de esta noticia, ¿no? De que no se le quiso comprar a la Clínica Las Condes. Las derivaciones, ¿se acuerdan? De la pequeña, del día cama infantil de la UCI neonatal. ¿Vieron la noticia, chiquillos? Mm, no, ¿Mm? ¿La María Jesús la vio? María Jesús. ¿María Jesús? La noticia de la guagüita que no Ujú. llamaron a la clínica Las Condes para poder darle una cama, pues, porque al final fue la gestión de que no llamaron y ahí se dieron cuenta que no había ¿Y por qué no la llamaron? culpa. No vi más allá, lo único que me enteré fue eso. Fíjense que no, Ya no veo bueno, tele, maestra. bueno, una de las causas fíjense que la Clínica Las Condes está inhabilitada para venderla al Estado desde el año pasado, por 2 años. Entonces, de alguna manera se confundió esa situación y se puso por encima de la ley de urgencia. Entonces, es algo que está bien contingente, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, para poder cumplir los objetivos, ya sea de salud, de educación, de lo que ustedes, digamos, tengan sus fines, ustedes de alguna manera no podrían decir, no, no puedo comprarte porque la ley de compras no me lo permite. ¿Ya? De alguna manera hay que buscar las alternativas y hacerlo de la mejor manera posible. Me estoy refiriendo a los tratos directos, por ejemplo, que es un mecanismo excepcional de contratación, en los cuales quizás algunas veces nos vamos a ver obligados a utilizarlo. Acá la gracia o el cuidado que hay que tener es que hay que justificarlos bien. ¿Ibas a decir algo, Esperanza? Chiquillos, ¿están de acuerdo conmigo, no? Chiquillos, Momento, dígale de qué momento la profe. Ahí sí, ahí te escuché. Espera un momento. Espera, profesora. ¿Ahí me escuchó? sí, sí, sí escucho. Ya, el tema de... No, ya no se escucha. Sí, sí te escucho. El, el bien jurídico superior. Así es. O sea, no pudieron haber puesto una normativa por sobre la vida de una persona. Así es, a eso me Entonces, referí. complejo, esas ya son otro tipo de discusiones, pero el Estado sobre todo tiene que velar por el bien jurídico superior. Así es. Y de alguna manera se malentendió. ¿Ya? Bastián, ¿qué opinas tú de lo que estamos hablando? De poner las necesidades de la institución o los objetivos finales versus, o digamos, en forma coherente o de qué manera lo podemos, ¿qué prevalece? ¿El cumplimiento de la ley o el cumplimiento de los objetivos para los cuales está trabajando o estás trabajando para tu organización? Claro, como decía Esperanza, prevalece el bien de las personas. O sea, Ahí salió la está por abogada de sobre. Esperanza. Sí, ¿Mm? sí, Sí. sí, pues debe prevalecer eso por sobre las instituciones. Sí, chiquillos, y eso a veces se olvida. A veces yo me encuentro con áreas de abastecimiento que de alguna manera lo único que quieren hacer es, no puedo hacer eso porque la ley me lo prohíbe, la ley no me lo permite, ¿ya? Y eso en realidad nosotros como personas que trabajamos en el área de abastecimiento tenemos que saber buscar la mejor forma de hacerlo. Porque acá la ley nunca te va a decir, haz esto, siempre te va a dar opciones. Si tienes una contratación, vas a poder realizar el proceso por distintas modalidades. Es eh, lo técnico, los argumentos técnicos que tú tengas, el contexto, en los cuales los van a llevar, digamos, a optar por uno u otro mecanismo de contratación. Y aparte... Ay, ¿se escucha?
Esperanza, ¿sí? Sí se escucha, Sí, sí se escucha. pero se escucha. Eh, que sí, trabajamos con salud. Entonces nosotros, Ujú, supongamos ahora hay contingencia. ujú, Y Senabas, por la contingencia, ha dejado de enviar muchos productos y estamos ujú. tratando de resolver en la interna. Y ahí nosotros no podemos, o sea, tenemos que buscar soluciones. Nuestra discusión no puede ser, no estoy de la norma hacer tal cosa, Así es, sino que así ver es. cómo solucionamos, porque al usuario no le vamos a entrar en discusiones teóricas sin sentido mientras Ujú. no tienen su insumo. Sí, pero ahí hay que ser inteligente, ¿ya? Obviamente ponernos a disposición y buscar los mejores mecanismos, pero también guardar evidencia. Sí. Porque, por ejemplo, estamos llenos de casos, el incendio de Valparaíso, por ejemplo, o no sé si se acuerdan cuando estalló un volcán en el sur. Fíjense que los sumarios todavía siguen, de las ayudas que se dieron, de las compras que se realizaron, que no se respaldaron. em, y después vienen, digamos, todos los temas, la compra de la pala, no sé si se acuerdan, en una luz que hubo como en la tercera región. Entonces, de alguna manera, em, tenemos que dar satisfacción a la necesidad, pero de la mejor manera posible resguardándonos, ¿ya? Porque acá tenemos a la Contraloría que siempre va a estar ahí encima mirando cómo lo hicimos. Entonces, Ya. tenemos que estar ahí atentos también. ¿Mm? ¿Esperanza? Consulta, ahí, ¿a qué le tendríamos que poner atención? Por Ejemplo, ¿cuál ejemplo, sería nuestro respaldo? ¿Correos? por ejemplo, si tú haces una compra, como pasó, por ejemplo, en estas situaciones, no se generaron órdenes de compra, se contactó directamente al proveedor. No, no hubo, no se mandó OC. Y luego el proveedor te cobra. Tú no le puedes pagar porque nunca mandaste un OC. La orden de compra fue extemporia, ¿ya? Ahí obviamente estoy hablando de un caso que son como bastante más exagerados, pero pasaron. En este caso, por ejemplo, si tú vas a hacer un trato directo, lo que tú tienes que hacer es pedir por escrito que te diga que es urgente y que lo necesitan para mañana. Un correo, si a ti te lo dicen por teléfono, que suele suceder, en que te dicen, ya, necesito que me compres tal cosa y lo necesito mañana ya, entonces tú tendrías que decir, ¿me lo mandas por escrito, por favor? Y ese es tu respaldo. ¿Ya? Sí, gracias. Recuérdense que en el caso del trato directo, la sanción eh, de la aplicación de un maltrato directo eh, aplica, digamos, una multa al jefe de servicio. Bueno, El vamos a jefe del pasar. servicio, ¿Mm? que me interesa ese tema. El jefe de servicio sería, El em, secretario, ya, tu perfecto. secretario general. Ya, ¿Quién es tu jefe de servicio? ya, perfecto. Asumo yo. Dije, oh, abastecimiento. Sí, voy a tener No, que asumir yo. no, no. Tu jefe de servicio. El representante legal entonces sería en nuestro caso que el secretario. Ya, Así súper. es, así es. Lo que pasa es que cuando le van a aplicar una multa que va a tener que pagar de su pecunio, lo más probable es que va a ser investigaciones, sumaria me imagino, o un proceso de investigación al interior de la corporación. Entonces ahí Mm, se va a sacar, digamos, los antecedentes, perfecto. Y ¿ya? supongamos, nosotros el trato directo, porque es lo que menos, nunca hemos hecho acá trato directo, ni gran Ujú, compra. ujú, En trato directo me imagino que también tenemos que sacar orden de compra y todo. sí, sí. Para hacer un Solamente te trato, deberíamos, para hacer un trato directo, de alguna manera tienes que identificar, por ejemplo, la urgencia, emergencia o imprevisto. Hay una serie de causales que las vamos a revisar cuando hagamos el trato directo. Pero de alguna manera es una compra que tú no alcanzas a licitar y que dado el monto, por ejemplo, tampoco alcanzas a hacer por compra ágil. Tú haces cotizaciones, porque igual un trato directo no te exime de hacer cotizaciones, porque de alguna manera, ¿cómo vas a tener un valor referencial? Guardas un cuadro comparativo, haces una resolución poniendo dentro de los considerando de acuerdo a la urgencia, de acuerdo al memo, tanto, de acuerdo a la solicitud, tanto, de acuerdo al cuadro comparativo. Y estoy hablando de cotizaciones que tú puedes hacer en la web. Yo llego, por ejemplo, y necesito contratar o comprar algo, me meto,
al sitio web de no sé qué, busco en Google y veo precios. Le saco un pantallazo, pudiera hacer eso, ¿ya? Guardo y luego, obviamente, contacto a 1 o 2 proveedores, le pido lo que necesito, hago un término de referencia, una hojita en los cuales les digo que quiero comprar, cuándo lo quiero entregar, negocio el precio, ¿ya? Y esa cotización la adjunto también a mi resolución. Y con eso la compra es fast track. Súper. Profesora, la idea, bueno, para ver si lo podemos como anotar igual, en un futuro ver el medicamento. Yo creo que ahí nosotros vamos a tener muchas ¿Qué cosa, emergencias. perdona? No te entendí. Medicamentos, Ah, medicamentos medicamento. e insumos ¿Ya? médicos. ¿Ya? Porque supongamos cada vez que Senabas no responde con lo Ujú, solicitado, empiezan las emergencias desde bodega de salud. Y ahí ujú, nosotros en un momento teníamos la discusión qué sería mejor, ver licitaciones, trato directo, porque tampoco se entiende, yo creo que si Senabas no entrega y la planificación se había hecho por ahí, pasaría a ser una urgencia, ujú. pero tendríamos reiteradas urgencias durante todo el año y sobre todo en momentos de crisis sanitaria. Claro, una opción es poder hacer un contrato de suministro. Un contrato de suministro, hago una licitación y cuando lo necesito lo uso. La gracia de eso es que tengo precios fijados. Entonces, en esa licitación por contrato de suministro, que no debiera ser por tanto tiempo, porque los laboratorios no te están asegurando precio por mucho tiempo. Entonces, yo podría hacer una consulta al mercado, por ejemplo, vía mercado público, invito al laboratorio que de alguna manera me señalen eh, por cuánto tiempo ellos estarían dispuestos a fijarme precios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en la misma licitación se señala que cuando exista problemas de abastecimiento, interrupción en la entrega por parte de Senabas, por ejemplo, se va a acudir, digamos, a esta licitación o a este contrato. Entonces, eso es una buena manera de, porque las primeras veces lo más probable es que tenga que hacer trato directo, porque no vas a tener tiempo. Pero si es un trato directo reiterado, de alguna manera, ¿cachai? Es como habitual, porque Sí. la Senabas eh, tiene problemas de abastecimiento en forma permanente. Entonces, esa es una opción. ¿Ya? Y está lleno de ejemplos de contratos de suministro que podríamos ver igual, ¿ah? Después en Mercado Público yo les voy a buscar algunos para que vean algunos contratos de suministro que han sido ya publicados de medicamentos. Ya, chiquillos, acá pasamos desde los principios orientadores, que eran eficiencia, eficacia y transparencia, y nos vamos ahora a los principios rectores de la contratación pública. Son 5: libre concurrencia al llamado, igualdad ante las bases y el principio de no discriminación, transparencia y publicidad, el principio de estricta sujeción a las bases y el principio de no formalización. Los vamos a trabajar con ejemplos en los cuales se vulneran estos principios. El principio de libre concurrencia, ¿de qué se trata esto, chiquillos? ¿Quién me puede decir? ¿De qué estamos hablando acá? Principio de libre concurrencia. ¿A alguien le suena? Es un principio donde puede participar toda persona natural o jurídica ¿Ya? ante una intención de compra que tengamos Ujú, y no poner condicionantes, o sea, condiciones para que las personas puedan participar. ujú. ¿Eso? Muy bien. Excelente. Eso, eso. Ya. Fíjense que acá, ¿cuáles acciones infringirían la libre concurrencia de los oferentes? ¿Ya? Prórrogas automáticas de contrato. La ley no permite hacer prórrogas automáticas de contrato, excepto si es que lo justifico y solo por un periodo, ¿ya?
por el periodo de la misma periodo en que yo licité. O sea, si yo hice una licitación por un año y voy a renovar por 12, no. Yo podría renovar por otro año más, siempre y cuando lo haya puesto en las bases y señale por qué. ¿Por qué acá se estaría infringiendo el principio de concurrencia cuando tenemos prórrogas automáticas de contratos, chiquillos? Rayen, a ver si Rayen nos está escuchando. Rayen, ¿estás por ahí? ¿Rayen? ¿La ven, chiquillos? Está. Maestra, ¿le repite la pregunta a la Rayen, por fin? Sí. Rayen, ¿por qué crees tú que una prórroga automática de un contrato estaría limitando la participación de un oferente? En este contexto que estamos revisando más los ejemplos de principio de libre concurrencia, situaciones que afectarían el principio de libre concurrencia. Porque no se vuelve a dar la opción de compra, o sea, de adjudicar a otro. Ujú, exactamente. Si yo tengo un contrato y lo renuevo, de alguna manera cierro el mercado y la competencia, otros proveedores, nuevos proveedores no pueden participar, sino que estoy capturando ese contrato para el proveedor. ¿Ya? Así que está muy bien, Rayen. Otro elemento que podría limitar la participación o el principio de libre concurrencia, fíjense esto, garantías desproporcionadas. ¿Qué significa esto? Si yo defino, por ejemplo, garantías muy altas, tanto para seriedad de la oferta como para fiel cumplimiento, pueden ser una barrera de entrada. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Sí? Sí, Sí, sobre todo para las pymes y mini pymes. Así es, hay una directiva ahí. Por ejemplo, las pymes, si ustedes les piden garantía de seriedad de la oferta, en general no participan, porque hay un costo de transacción. ¿Cuáles son las garantías que pueden utilizar los proveedores para participar de un proceso de licitación, chiquillos? ¿Cuáles son los tipos de instrumentos que hay? ¿Las dos garantías o si está el certificado de fianza, la Ya, boleta, sí, eso? ya, Lo tengo sí. anotado, espérenme. ¿Qué tipos de garantía hay? Ya, Bastián, tírate una. Vamos, va. Vamos. fiel cumplimiento, No, pero el tipo de instrumento, el tipo no de el instrumento. objetivo. ¿Con qué instrumento se presenta un proveedor? Ya sea para seriedad de la oferta o fiel cumplimiento. ¿Qué instrumento te lleva el proveedor para garantizar? Ese no me lo sé. Ay, Bastián. Chiquillo. ¿Y la María Jesús? Tírense uno. ¿O Rayén? Yo sé que estoy tratando de acordarme. Los Rayén, certificados de fianza, muy bien. la Muy vale bien. vista, Muy bien. la Dos. boleta de garantía Tres. Muy bien. y se me olvidó el otro. Em, La póliza. la póliza, eso. La póliza de garantía. Rayén, ¿lo escuchaste? Sí, Rayén, sí. ya. Bastián, ¿cuáles eran los cuatro instrumentos? Era vale vista, boleta de garantía, la póliza y el otro me falta. ¿Cuál era? El certificado de fianza. Certificado. Sí. Chiquillos, estos instrumentos tienen que ser a la vista irrevocables. ¿Qué significa? Que a la vista el organismo público los puede cobrar sin expresión de causa, e irrevocables significa que el proveedor cuando los adquiere, cuando los saca, cuando los contrata con el banco, con la compañía de seguro, con el IGR, no puede dar diciendo ya, adquiere un certificado o adquiere una póliza o adquiere un vale vista y luego lo va a revocar, ¿ya? Entonces tiene que tener la característica de irrevocabilidad.
Bueno, el monto claramente significa, digamos, que limita la participación de los proveedores. Por lo tanto, cuando nosotros definimos el monto de una garantía, ya sea para seriedad de la oferta o fiel cumplimiento, tenemos que saber que a mayor monto va a significar que ese valor se va a transferir en el valor del precio de lo que nosotros estamos licitando, ¿ya? Que vamos también a limitar la participación de los oferentes y que vamos a, de alguna manera, tenemos que comparar o evaluar el riesgo que nosotros tenemos de la contratación, ¿ya? Si nosotros tenemos un proceso que es muy estratégico para la institución y de alto monto, obviamente la ley te exige que tú pidas, digamos, una garantía de un monto mínimo. Pedir también inhabilidades que no están incluidas en el artículo 4, como por ejemplo, para participar yo les voy a pedir que tengan experiencia. Eso no lo podríamos hacer. Ahí estaríamos limitando la participación de los proveedores. O por ejemplo, hay ejemplos, malos ejemplos en mercado público, en que piden que para ofertar tiene que haberle vendido a esa entidad. Ahí también estamos limitando la participación. Bueno, ahí estaba, exigir experiencia para participar en licitaciones, declarar inadmisibles ofertas por errores no esenciales. Por ejemplo, nosotros pedimos un documento, un anexo, y lo pedimos que esté firmado y con timbre. Pero resulta que en la oferta me lo entregan firmado pero sin timbre. ¿Ustedes dejarían fuera esa oferta? ¿Cómo es? Si está estipulado las bases, ¿Ya? quedaría afuera, pues, pero si la base no dice específicamente firma y timbre, ¿Ya? Ok. Es un buen tema, ¿no? Efectivamente, por el principio estricto de sujeción a las bases, que es uno de los principios que están dentro de que le vamos a verlo, si lo puse en las bases, lo podría dejar fuera. Pero fíjense que acá también la ley señala de que es posible aclarar errores no esenciales. Por lo tanto, a pesar de que lo digan las bases, si es un documento que es no esencial, yo podría solicitar una aclaración, siempre y cuando lo haya especificado o lo tenga como un criterio de evaluación, en los cuales yo pongo un criterio en que le pongo cumplimiento de aspectos formales, en que si entrega todo bien, yo le voy a poner el máximo puntaje. Si falta alguno de estos documentos, obviamente lo voy a castigar. Entonces, siempre va de la mano el tema de aceptar correcciones, por ejemplo, en errores no formales, siempre tienen que ir de la mano con la utilización de un criterio de evaluación, para no beneficiar o perjudicar a los otros proveedores. Bueno, y ¿Profe? acá hace alusión, digamos, al artículo 8 bis de la ley 18.575, que señala que los contratos administrativos se van a celebrar previa propuesta pública, que el procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. ¿Profe? ¿Sí? La otra vez vi una consulta que hacían de si en las bases de licitación se podía poner como criterio la capacidad económica de una empresa para así evitar empresas como era que te decían, que fueran como a probar si eran capaces. Sí, se puede utilizar, siempre y cuando la recomendación es que cuando tú lo utilices como criterio, efectivamente analice la información, porque en algún momento tú pedías información, lo ponías como criterio de evaluación, pero no lo evaluabas. Todos tenían el mismo puntaje, porque no sabían. Evaluar la capacidad económica de una oferta no es menor. Generalmente se utiliza mucho, por ejemplo, en contratación de obra pública o en construcción de caminos, bajo la ley de compra. Porque fíjense que esa industria en particular, eh, existen muchas empresas que se sobreendeudan y que caen en iliquidez. Entonces, de alguna manera, no sé si han visto caminos que están a mitad o están dejados
los equipos ya no están trabajando, es porque el proveedor cayó en insolvencia y luego hay que hacer otro proceso de licitación y luego vuelve a caer en insolvencia. Entonces, en general, las recomendaciones en esos casos es que efectivamente evalúen la capacidad económica de endeudamiento, por ejemplo, y que si ustedes buscan en Google, hay maneras en que nosotros podemos medir la capacidad económica de una empresa. Por ejemplo, en el MOP, en el Ministerio de Obras Públicas, ellos dan puntaje por el tema, digamos, de la liquidez que tengan y la capacidad de endeudamiento que tengan y la cantidad de proyectos que tengan en forma simultánea. Porque si tienen muchos proyectos y están en realidad muy endeudados, es muy probable de que ese contrato no llegue al término. ¿Cuál fue la respuesta, Bastián, que te dieron en esa pregunta o en esa consulta? O sea, yo vi la consulta, pero había personas que decían que si tenían, como dice usted, la manera de estudiar la liquidez de la empresa, claro que podían agregarlo a las bases. Ujú. Y otros decían que no se podía, pues, que era discriminatorio. No, sí se puede. Y es específicamente cuando tú en compra estratégica, el organismo público debiera evaluar la capacidad económica, porque de lo contrario te vas a encontrar con un contrato que va a estar con un término anticipado por insolvencia. Y eso al final va a ser un perjuicio para el organismo público, porque no vas a lograr, digamos, la eficacia en el sentido de que no vas a satisfacer la necesidad, vas a involucrar recursos que se van a perder porque van a estar ahí parados. Eh, Fíjense que en la Junji, por ejemplo, la construcción de jardines infantiles, que era uno de los desafíos que tenían, eh, la construcción de muchos jardines infantiles, empresas se adjudicaron, una misma empresa se adjudicó la construcción de jardines en distintas regiones. Eran licitaciones que se hacen en forma regional. Imagínate cuando caía en insolvencia esa empresa, afectaba a varios contratos a lo largo del país. Entonces estaban con un problema gigante. Y ahí lo que se debería haber hecho es evaluar económicamente al proveedor y darle un puntaje asociado. Incluso puede ser como requisito mínimo también. Chiquillos, pasamos al otro principio, que es el principio de igualdad ante las bases y el principio de no discriminación arbitraria. Chiquillos, ¿quieren parar un ratito? ¿Quieren ir al baño? Que los veo medio dispersos, ¿o no? No, ¿Chiquillos? no, estamos bien. ¿También? Sí. ¿María Jesús? ¿Sí? Sí, estamos bien. Ya. Bueno, ¿cuáles serían las acciones que podrían infringir el principio de igualdad ante las bases? Fíjense que cuando yo me reúno, por ejemplo, con un proveedor, em, cuando estoy en un proceso licitatorio, de alguna manera estaría vulnerando este principio, ¿ya? Cuando nosotros licitamos no podemos tener contacto con los proveedores, excepto en aquellas instancias en que están definidas en las bases de licitación, como por ejemplo alguna visita a terreno, por ejemplo, o alguna presentación de su oferta técnica, ¿ya? Pero aparte de eso, yo no me podría reunir con ese proveedor porque, eh, aunque yo no le entregue información, si hoy la competencia me ve, podría exponerme y exponer a la institución. Cuando aplico erróneamente los criterios de evaluación, también estamos acá atentando al principio de igualdad y de no discriminación arbitraria. Fíjense que esto no es tan poco frecuente. A veces uno ve adjudicaciones y hay errores numéricos, aritméticos, en los cuales se equivoca en una suma, en una multiplicación y se publica y obviamente esa adjudicación va a ser sujeto, si es que la revisa el que no ganó, el proveedor que no ganó, obviamente va a haber un reclamo y se está atentando contra la igualdad ante los oferentes por equivocaciones. O por ejemplo, cuando nosotros hacemos unos criterios de evaluación, después la comisión evaluadora se da cuenta de que no es posible aplicar ese criterio de evaluación y crea subcriterios. La comisión evaluadora no tiene atribuciones para poder crear o evaluar a través de subcriterios, ¿ya? Por lo tanto, tiene que atenerse a los criterios que están en las bases, no puede crear otros. ¿Y cuáles acciones infringirían la no discriminación arbitraria?
Por ejemplo, pedir marcas comerciales. Y esto, fíjense, si lo llevamos a salud, hay muchas consultas y también dictámenes en los cuales desde los consultorios, los químicos farmacéuticos que trabajan en contratación pública nos preguntan, ¿por qué yo no puedo comprar un medicamento si tengo una receta médica que me dice que no quiere marca genérica, sino que quiere esa marca? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen ustedes de esa situación particular de un medicamento específico y esta vulneración al principio de no discriminación arbitraria? ¿Qué harían ustedes si ustedes están en un consultorio, reciben una receta de un medicamento que no es marca genérica? ¿Exigirían la marca o no la exigirían? Sí, ¿Quién porque dijo sí? yo, porque La por María Jesús. ejemplo, hay gente que le dan un fármaco con marca en específica porque lo que es genérico le hace mal. Ujú, Trae como un compuesto adicional, si es que se puede decir, entonces la persona no puede ocupar cualquier medicamento. ujú, Entonces tengo entendido que se pone como la marca o equivalente. ujú. Así se debiese como pedir. No sé si está bien. Bueno, acá cuando yo quiero dar una marca referencial, efectivamente yo puedo poner tipo marca X o equivalente. Ahí no estoy vulnerando el principio, digamos, de discriminación arbitraria. Hay dictámenes que señalan de la Contraloría que señala que en la compra de fármacos no podemos pedir marca. Entonces se tiene que ir al genérico. En el caso que tú señalas, María Jesús, si hay alguna justificación de que ese usuario, ese paciente no puede utilizar ese genérico, debieras realizarlo a través de un trato directo, con esa justificación, ¿ya? En los cuales tú acreditas o certificas que ese paciente, por ejemplo, no puede utilizar ese medicamento genérico, ¿ya? Pero en la generalidad, en el grueso de la contratación de medicamentos y fármacos, no podemos pedir marcas cerradas, sí podemos poner tipo tanto o equivalentes, ¿ya? Yo les voy a traer igual unos dictámenes para la compra de fármacos. Dictámenes, entonces, dictámenes marca fármaco. Bueno, ¿y qué es lo que dice el artículo 20 del reglamento de compra? Dice que las condiciones no pueden afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias, como asimismo deberán proporcionar la máxima información a los proveedores, contemplar tiempos oportunos para todas las etapas de la licitación y evitar hacer exigencias meramente formales, como por ejemplo requerir al momento de la presentación de ofertas documentos administrativos o antecedentes que pudieran estar en el registro de proveedores. Y yo vi sus bases de licitación y ustedes están pidiendo documentos como corporación que ya están en el registro. De alguna manera, ahí lo que estamos siendo poco eficientes, estamos de alguna manera afectando la participación de los proveedores, estamos poniendo limitaciones, Profe, una consulta. ¿sí? Lo que pasa es que nosotros para las farmacias populares nos piden en específico un nombre con marca. ¿Ya? ¿Cómo vamos a poder hacer la adquisición de esas peticiones? Porque no podemos obligar al paciente a consumir un genérico, porque ahí ¿Qué es es lo que como te dice tu distinto. químico farmacéutico cuando te manda los medicamentos? Porque me imagino que la solicitud es de un químico farmacéutico, Sí, ¿ya? Ese no, con químico nombre de, farmacéutico te debiera entregar el nombre genérico. lo pide con nombre de marca. Tú le debieras pedir el medicamento genérico, el principio activo, Lo que pasa es que hemos recibido reclamos por no vender lo que están pidiendo, ¿ya? por querer darle el genérico si la persona no quiere ese, ella está pidiendo específicamente el de marca. Y han puesto hasta reclamos por no adquirir los fármacos que piden los usuarios. ¿Ya? Pero tenemos una ley que es del MinSal
en los cuales nosotros tenemos que trabajar con documentos, o sea, con medicamentos genéricos. Entonces, de alguna manera, Las si está farmacias ese- municipales igual. Es que sí, ahí pues nosotros vendemos. lo Nosotros mismo. compramos y vendemos al precio costo. Ujú. No obtenemos Pe- utilidades de ningún aspecto. Pero es lo mismo, po, porque tú tienes que comprar bajo la ley de compras públicas. En el caso específico que ustedes quisieran vender algún medicamento que no es genérico, habría que proceder al trato directo, justificándolo Ujú. de una manera tal como lo Ya. hablamos recién. Pero lo que debieran tener las farmacias populares debieran ser medicamentos genéricos que son de bajo costo. Sí, los tenemos. El tema Ujú, da que compran genérico y a su vez de marca porque las personas no se llevan el genérico, sino que prefieren la marca. claro. Ahí hay un tema, y hay una Entonces ahí está limitación como para las farmacias complicado porque populares. nosotros compramos, lo que es la Dani compra a diario fármacos para la farmacia municipal. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en lo que por las compras públicas? Dani, ¿estás por ahí? Dani aparece. Sí, aquí estoy. Ya, cuéntanos. Cuéntanos, Dani. Yo le hice la acotación a Ana María Jesús de qué íbamos a hacer con las farmacias, porque la mayoría de los fármacos que se compran son de marca, Ujú. son muy pocos los genéricos, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque al final una farmacia no puede vender solamente fármacos genéricos, tiene que vender de marca y genéricos. Pero tu Entonces ahí va a objetivo ser como complicado, ¿no? es que, Daniela, una farmacia popular de alguna manera no es una farmacia comercial, po. Entonces, de alguna manera, los medicamentos que tú disponibilizas ahí son limitados y son en base a una política de salud que tiene el gobierno. Yo les sugeriría, chiquillos, ¿ustedes han tenido contacto con otras farmacias populares de otros municipios o de otras corporaciones? ¿Cómo lo están haciendo ellos? No, yo no, no sé. Bueno, yo creo que es momento de establecer un contacto con otras farmacias populares, ¿ya? Ujú. De otros municipios que ya han recorrido el camino, porque las que yo conozco no dependen de una corporación, sino que dependen del municipio de forma directa, que deben funcionar de la misma manera como ustedes tienen que funcionar igual, porque les aplica la misma ley. Y en general, siempre está este reclamo de cómo vamos a comprar marca. Pero acá cuando nosotros compramos medicamentos nos tenemos que ir al genérico, Genérico. ¿sí? Excepto si es algo muy justificado, tú podrás hacerlo vía trato directo, con alguna indicación del químico farmacéutico, etcétera, etcétera. Pero en general tienes que irte al genérico. Y con todos los tipos de medicamentos, por ser la insulina, porque las insulinas siempre son como de marca. Entonces ahí, ¿cómo se hace? También así como trato directo. Así es. O irte al genérico, ¿ya? Mm. Em, yo creo, chiquillos, ¿con qué municipio tienen más afinidad ahí en Pudahuel? No sé, tú María Jesús, No. ¿sabí? No, antes teníamos un químico que se comunicaba con Cerro Navia y Los Prados, pero se fue la persona y él tenía como tratos directos con Los Prados y Cerro Navia. ¿Ya? Tenía buena comunicación, pero era entre químicos farmacéuticos. Ya. Y esa persona se fue, entonces no desconozco con quién hablar en las otras corporaciones. Ya. Y también ver el estado de las otras corporaciones, porque Cerro Navia desconocemos si sigue como tal o se va a reducir o dejar de existir, porque no Ujú. entendido que no iban como muy bien Mm. Yo como creo que, corporación. yo creo que es un desafío, chiquillos, ¿ah? Porque acá el camino, ustedes no están haciendo un camino nuevo. Entonces es importante generar redes con otras instituciones, con otros em, municipios que tienen las mismas problemáticas y que han vivido las mismas problemáticas que ustedes. ¿Ya? Entonces, siempre, digamos, por el tema de las buenas prácticas y de las oportunidades de mejora, siempre es bueno estar viendo cómo lo están haciendo otros, cómo lo estamos haciendo nosotros, ¿ya? Así que yo les sugiero y los invito, digamos, a tirar líneas y a comunicarse con otros municipios. Yo igual voy a ver algunos de mis contactos de otras farmacias municipales para ver, digamos, si pueden establecer contacto con ustedes. ¿Les parece? Y les Sí, voy a pasar los dictámenes. Sí, Y ahí tenemos que capacitar al químico farmacéutico de la farmacia popular igual,
porque eso es un requerente que es bien exigente, Daniela, ¿no? Entonces también él tiene que conocer cuáles son las limitaciones que tienen para el tema de la contratación. Ya. Respecto, chiquillos, al principio de transparencia y publicidad, fíjense que los organismos públicos no podrán adjudicar contratos cuyas ofertas no hayan sido recibidas a través del sistema electrónico. No obstante, en los casos, por ejemplo, que hay en disponibilidad del sistema, que ha habido muy pocas veces, se podría recibir una oferta fuera del sistema. Pero en general, las ofertas todas te llegan a través de la plataforma. Los órganos de la Administración del Estado, señalado en el artículo 2, deberán mantener a disposición del público a través de los sitios electrónicos toda la documentación asociada a los procesos de contratación. ¿Cuáles son los principios que infringen este principio? Ofertar ofertas, aceptar ofertas o partes de ella por medios distintos. Por ejemplo, un proveedor no alcanzó a ingresar la oferta y se la va a dejar por papel. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le dirían a ese proveedor? Bastián llega, conoce a un proveedor y ese proveedor justo se le cerró la oferta y va con una carpetita y le dice, Bastián, por favor, acá tienes mi oferta. ¿Qué hace Bastián? Yo le digo que no puedo recibir ¿Ah? ofertas, no puedo recibir ofertas que no sean a través de mercado público. Eso, muy bien. No informar la suscripción del contrato con posterioridad a la suscripción. Esto significa de que cuando nosotros hacemos una adjudicación, tenemos que subir el acta de evaluación. Y en el caso de que haya contrato, también tiene que estar disponible el contrato. Como existe un módulo de gestión de contrato, ese contrato debiera estar ahí. Bueno, es lo que les decía, no informar el acta de evaluación o informarlo, pero que esté con información súper insuficiente. En algunos organismos públicos, el acta de evaluación es una hojita con 2 cositas y te dice el mejor evaluado es tanto, pero no te dice cómo llegaron a esa evaluación. Hacer evaluaciones así, lo que les va a significar es que van a tener mayores reclamos, mayor cantidad de reclamos, y después van a tener que responderlos, lo que les va a significar tiempo. Entonces, la recomendación acá es tratar de ser lo más completa posible el acta de evaluación, para que los proveedores, una vez que revisen, sepan por qué no ganaron. El principio de estricta sujeción a las bases, ya este es el principio más utilizado, ya sea en demandas que se van al Tribunal de Contratación Pública o con reclamos. Y acá, por ejemplo, se estaría atentando al principio de estricta sujeción a las bases en cualquier situación cuando actuamos fuera de las bases de licitación. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, la comisión evaluadora incorpora un criterio nuevo que no estaba en las bases, estaríamos afectando este principio. Cuando adjudicamos, por ejemplo, a un proveedor que no obtuvo la mejor evaluación o la mejor calificación, siendo que las bases señalaba que la oferta adjudicada va a ser la que obtenga el mejor puntaje. Y esto pasa mucho, fíjense que en los municipios, en aquellas adjudicaciones sobre 500 UTM, va al consejo. Los concejales, muchos no conocen la ley y te dicen, no me interesa ese proveedor que tiene el mejor puntaje, vamos a seleccionar al segundo. Se genera un acta de evaluación y se pone, el consejo optó por seleccionar a la segunda mejor oferta. Y eso no estaba en las bases de licitación. Y ahí claramente se van al Tribunal de Contratación Pública. Fíjense que los municipios son el organismo público más demandado en contratación pública. Así que yo espero que ustedes no reciban ninguna demanda por el Tribunal de Contratación Pública. Y el principio de no formalización, ¿a qué se refiere esto, chiquillos? ¿Qué es el principio de no formalización? La Rayen que está en off, está por ahí. Cuando se piden Rayen. muchos papeles. La María Jesús seca. Es que estaba aprendiendo, maestra. Tengo que estudiar. Eso, muy bien.
¿Y Rayen puede complementar a María Jesús? Cuando exigen papeles que no son necesarios para la contratación. Ujú. Y fíjense que cuando pedimos, un ejemplo clásico acá es cuando pedimos documentos notariales. Ahí claramente no agrega valor. Y acá los ejemplos es exigir la presentación y retiro de documentos en soporte papel, declaraciones juradas notariales como requisito para postular, no obstante que podamos exigir para contratar documentos notariales. Y el último, que es el principio de probidad y transparencia, estos están consagrados a nivel de la Constitución, ¿ya? Y obviamente los ejemplos, los malos ejemplos de probidad y transparencia tienen que ver con contactos con proveedores dentro del proceso licitatorio, con privilegiar a un oferente por sobre otro, obviamente en recibir algún presente o algún incentivo por parte de alguno de los proveedores, ¿ya? Que claramente eso ya pasa a delito, ¿ya? Y ahí después nos vienen a incautar computadores. Lamentablemente estamos con muchos ejemplos así eh, y asociados a municipios. Por ejemplo, hay uno que ha salido en la prensa que tiene que ver con un secretario municipal que recibió aportes de un proveedor que era una empresa de eléctrica, de estas de reposición de las luminarias, ¿ya? Y que afecta a un municipio. Se constató que había recibido pagos en efectivo por parte de la empresa que fue adjudicada, ¿ya? Eso claramente son faltas a la probidad y la transparencia. ¿Conocen algún otro Consulta. ejemplo? ¿Sí? María Jesús. Nosotros, no, Esperanza. Ah, ya, Esperanza. Con la primera licitación que hicimos, una vez que ya se había como adjudicado al proveedor, lo contactamos. Ahí claramente ya lo podemos hacer porque era como para ver si estaba, se encontraba inhábil, ¿no es cierto, María Jesús? Y le pedimos que por favor como que Cambiar a su estado. cambiara su estado. Ujú, Ahí tuvimos un contacto. Lo otro, acá no nos dejan, o por lo menos no dejamos entrar a proveedores al departamento de abastecimiento. ujú, Solo casos puntuales. ujú. Y una vez un proveedor nos trajo chocolates, que yo creo que fue el único regalo que más nos dolió decir que no, Ya. pero no estábamos en una licitación, no estábamos en nada con él, pero sí le damos como, compramos cosas con él y le tuvimos que decir que no aceptaba, Ya. que no podíamos aceptar los chocolates. Ujú. Oh, Eso fue No lo más deja doloroso. recibir ni un lápiz la Esperanza. oye, lo que pasa es que Ni un lápiz. ni un lápiz. Bueno, a mí me parece sano. Igual es incómodo a veces. Fíjense que en Chile Compra, cuando yo trabajaba en Chile Compra, y estaba aniversario, llegaban los proveedores con torta para los funcionarios por Chile Compra, o sea, por el aniversario. Oye, y yo llegaba, tenía que subir porque estaba en 2 pisos. Llegar y decir, lo siento, sabe que no podemos recibir por temas de probidad. Y nosotros, bueno, hay un código de ética. Cada organismo público, que me imagino que ustedes todavía no están en esa etapa, se tiene un código de ética. Y en ese código de ética se dice hasta cuándo se pueden recibir regalos. ¿Ya? Cada organismo público puede definir montos bajos, por ejemplo, regales protocolares, por ejemplo, que pudiera recibir el secretario ejecutivo, ¿ya? En que, no sé, por ejemplo, le regalan algo chico, él pudiera recibirlo, ¿ya? Pero en Chile Compra, al igual que con Constanza, éramos talibanes, entonces no podíamos aceptar nada, ni el lápiz, como dice la María Jesús. Así que, de alguna manera, los proveedores se van acostumbrando y saben que después nos van a llegar con regalos. Fíjense que en una licitación del convenio marco de alimentos llegó un proveedor con una caja de carnes. ¿Qué íbamos a hacer con la caja de carnes? O sea, olvídense. A Un la asado, casa, pues, profe, un asado. claro. Para la casa el proveedor con la caja de carnes, ¿ya? Y hay cosas que, por ejemplo, me tocó hacer clase en una universidad, que no voy a decir el nombre, y la secretaria de una facultad
todos los años llevaban al equipo a Viña del Mar a hacer una actividad de planificación, en los cuales esta agencia también le regalaba a la secretaria el viaje con su marido. Entonces, ellos no asumían de que había un tema de probidad porque la secretaria no era del área de abastecimiento, pero sí participaba en la selección. Entonces, ellos se llevaron la media sorpresa y dijeron, oh, pero ¿por qué no puede viajar ella? Que ella es tan trabajadora y ¿por qué si es un incentivo a su trabajo? ¿Cómo lo ven ustedes esa situación, chiquillos? ¿Es una falta de la probidad? Si el proveedor amablemente le entregaba a la secretaria de su marido el viaje anual. ¿Cómo lo Lo ven que ustedes? pasa es que ahí hay una línea a que a veces no nos damos cuenta como seres humanos de la simpatía, cómo puede influir en las decisiones de a quién vamos a adjudicar. Ujú, Entonces ya no tendríamos como un criterio objetivo al momento de la adjudicación. ujú, Y tal vez entrarían como a evaluarse otras cosas, ¿no es cierto? O me cae bien, o realmente desempeña bien el trabajo. Entonces ujú, estaríamos como argumentando a favor. Y ujú. ahí Así claramente es. ya estaría afectando a la probidad y transparencia. Sí, la línea es delgada, Sí. no es, y yo creo que es sano, como dice la Constanza, ser como blanco o negro, porque de alguna manera los proveedores igual se van pasando un poquito de la raya, o se pueden tender a pasar. Entonces, si uno en realidad es claro, ya chiquillos, vamos a hacer un ejercicio chiquitito, ¿ya? Pero antes del ejercicio, el ejercicio no es tan chiquitito, ¿ya? Les quiero mostrar, ustedes, ¿alguno de ustedes ha entrado como proveedor a mercado público? Bastián, María Jesús, No, ¿no? Daniela, Rayén, No, No, yo tampoco. ya. Yo voy a entrar como proveedor, déjenme, ya. Voy a entrar a una licitación que está publicada, que es de la corporación, que es del municipio de Pudahuel, que había elegido una, pero justo cerraba mañana. Voy a ingresar a esta, a la 2279, 79 L1 23, ¿ya? Eh, Déjenme ingresar. ¿Están viendo mi pantalla, chiquillos, o no? se ve la PPT. Ya. Voy a ingresar con mi clave única. El ingreso de la clave única ha sido todo un tema. Antes se No, ingresaba con una clave. aún vemos la El- PPT maestra. ¿Mm? Se ve la ¿Qué cosa? PPT. La PPT se ve. Ya, sí, voy al tiro los cambios, chicos. Si antes uno ingresaba con otro usuario y Así después es, agregaron la clave única. así es. ¿Y por qué empezó a usar la clave única? Porque con la clave de usuario se prestaban las claves. Y de alguna manera eso es una responsabilidad que, déjenme ver acá. Ya chiquillos, estamos en mi escritorio de proveedor. Ujú. Me voy a ir a licitaciones, voy a buscar licitaciones para ofertar. Voy a poner la 2279, la 2279, L123. Voy a buscar, y esto es un servicio de arriendo de carpa, que está haciendo la Municipalidad de Pudahuel. Publicó el 12 de junio y cierra el 19. Yo voy a ingresar acá, ofertar,
voy a ingresar una nueva oferta. Acá le voy a poner prueba. Acá estoy en el sistema, chiquillos, ¿eh? No es un sitio de prueba acá. Yo acá señalo si voy a participar como UTP o voy a participar en una oferta como proveedor individual. Si pincho acá, como UTP, tengo que poner el root del proveedor y lo voy agregando. Le voy a devolver porque no voy a participar como UTP. Entonces, cuando participo como UTP, tengo que ingresar los roots de los proveedores. Acá voy a ofertar, voy a poner acá y voy a poner 1. Voy a pasar a siguiente. Y acá, fíjense, voy a ingresar los anexos administrativos, técnicos y económicos. ¿Se acuerdan cuando revisamos una licitación en que todos los documentos del proveedor aparecían como de una sola, administrativo, técnico, económico? Es porque los suben todos acá. En estricto rigor, el proveedor debiera subir el anexo 1, que es una declaración jurada, acá, la declaración jurada simple sin conflicto de intereses acá, los técnicos acá y los económicos, ¿ya? Pero fíjense que acá hay requisitos para ofertar que es de carácter obligatorio. Yo tengo que declarar y firmar. Sin esto, el proveedor no puede mandar la oferta. Entonces, selecciona la oferta que va a firmar esta declaración jurada, yo, y dice, yo, Karina Loreto, Ruth tanto, domiciliada en mi domicilio, estoy acá, yo soy de Ñuñoa, en representación, mismo domicilio, declaro bajo juramento que no he sido condenado o no ha sido condenada por prácticas antisindicales, no he sido condenado o representada por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Declaro que si mi representada fuera una persona jurídica, no ha sido condenado con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos. Luego, declaro que no soy funcionario directivo de la Municipalidad de Pudahuel, que no represento, que la sociedad que represento no es una sociedad de personas que los funcionarios directivos o las personas vinculados forman parte, que no es una sociedad comandita por acciones en que una o más de las personas indicadas en el punto anterior sean accionistas, que mi representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas sea dueña del 10% más, o soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades dichas. Asimismo, declaro conocer los vínculos descritos en que el oferente no es cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad inclusive. Esto tiene que ver, chiquillos, con yo como proveedor debo asegurarme de que mi oferta de alguna manera no tiene conflictos de intereses. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una oferta a mi cuñado, o sea, que el contratante, el organismo público, por ejemplo, es un directivo y es un familiar o tiene un grado, digamos, de pariente hasta el 3er grado de consanguinidad, me debiera inhibir, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo acá Mercado Público es de alguna manera está poniendo las normativas que me exige a mí para poder ofertar y la está poniendo de carácter obligatorio a los proveedores. Y además estoy declarando que soy hábil para contratar, que no he sido condenado o mi representado no ha sido condenado en caso de ser persona jurídica, dueño, controladores, por sentencia ejecutoriada por el incumplimiento de un contrato suscrito con uno o más. Esta es nueva, fíjense. Y declaro que toda la información ingresada es válida. Firmo sin clave única, ¿ya? Y estos documentos quedan puestos acá. Entonces, esta declaración ya está firmada. Por lo tanto, yo no debiera pedirle a los proveedores que me la entreguen de nuevo, porque ya está en el sistema. Entonces, cuando ustedes abren la oferta, obviamente va a salir esta declaración, ¿ya? Y acá yo voy subiendo el anexo 1, que lo pincho, por ejemplo, y lo puedo firmar, el anexo 2,
Estoy abriendo un archivo para que ustedes vean. Bueno, lo tengo que descargar, lo firmo, lo subo y luego paso y me van saliendo acá. Voy agregando los archivos y me van saliendo acá. Paso siguiente y acá la oferta que yo estoy haciendo a la Municipalidad de Pudahuel. Se puso el total de oferta 4, ya está el documento, la declaración jurada de requisitos para ofertar, yo la puedo descargar y es lo que acabamos de firmar, y eso, y luego finalizo y envío mi oferta, que no lo voy a hacer, ya, porque es una prueba para que ustedes vean. Tengo que ponerme. Chiquillos, ¿alguna consulta de cómo oferta un proveedor? Si ustedes ven, es bastante simple. La dificultad acá está en completar los anexos que ustedes están pidiendo y obviamente en hacer una buena evaluación económica de la oferta. Voy a cerrar la sesión. Voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a la PPT. Entonces, bueno, esta es una de las imágenes en las cuales yo busco, puse el ID y acá me permite seguir si yo soy proveedor y acá oferto. Cuando pincho acá, se me abre esta imagen. Y yo me fui a revisar las bases y acá estaban, digamos, las condiciones. Espérense, chiquillos, un momento. ¿Me dan un segundito, por favor? Que me están llamando por teléfono y no sé de qué se tratará. Lean mientras el trabajo grupal, por favor. Ya, chiquillos, era una urgencia. Ya, chiquillos, acá es un trabajo grupal, es un caso un poco más largo, pero que de alguna manera recoge algunas de las situaciones que fuimos viendo con algunas vulneraciones o algunos incumplimientos de los principios que estábamos mirando recién. Entonces, déjenme acá. Una municipalidad necesita adquirir servicios para el aseo y sanitización de sus dependencias. En razón de lo anterior, publicó las bases en el portal de Mercado Público. Las bases consideraron las siguientes cláusulas. 1. Inscripción en el registro de proveedores. Se exigió a los proveedores que deben estar inscritos y hábiles en el registro de proveedores para presentar ofertas. B. Se les pidió una declaración jurada de inhabilidad. Se exigió que la declaración jurada relacionada con las inhabilidades del artículo 4º, inciso 6º de la ley 19.886
fuera presentado con nombre, fecha, firma y timbre. ¿Le suena? C. UTP. Se determinó que no sería posible que participaran uniones temporales de proveedores por el riesgo de complejizar el proceso de evaluación de ofertas. D. Presupuesto. El presupuesto estimado sería de 25 millones, si bien no hay un certificado de disponibilidad presupuestaria, el municipio asegura que lo tendrá para la firma del contrato. E. Plazo del contrato. Se dispuso que el contrato tendría una duración de 60 meses y que la municipalidad podría renovarlo unilateralmente con un máximo de 2 oportunidades, fundadamente. Posteriormente, cerrado el plazo de recepción de ofertas y publicada la resolución de adjudicación y acta de oferta, el acta de evaluación, sucedieron los siguientes hechos. Fue declarada inadmisible una oferta, pues presentó la declaración jurada relacionada a las inhabilidades del artículo 4, inciso 6 de la ley, sin el timbre requerido. Es preciso indicar que dicha oferta, de haber sido evaluada, resultaba adjudicada. 2. Uno de los oferentes repara lo siguiente. Las bases administrativas publicadas en el apartado Criterios de evaluación establecían que la evaluación de la oferta técnica se subdividía en los siguientes ítems, con su respectiva ponderación: método constructivo, maquinaria y equipos, materiales e insumos, experiencia empresa y manejo de aspectos ambientales. Sin perjuicio de lo anterior, el acta de evaluación de las ofertas cargada en el ID de la licitación contenía una evaluación de la oferta técnica donde se evaluaron subítems de los ítems ya contemplados en las bases. Al respecto, la municipalidad indica que lo que se cargó en el portal Mercado Público fue un borrador de las bases y que la matriz estaba considerada en la versión final, que no fue publicada. De todas maneras, señaló que todas las ofertas fueron calificadas conforme a la citada matriz. 3. Otro reclamante agrega que la oferta adjudicada no habría sido presentada originalmente a través del portal de Mercado Público. La municipalidad declara que si bien dicha oferta fue presentada en la oficina de partes en papel solo un día hábil luego de cerrado el plazo, esta se cargó íntegramente al portal de forma inmediata. 4. Finalmente, un proveedor no seleccionado impugna el hecho de que la oferta económica del proveedor adjudicado era de 27 millones, lo que habría superado el monto máximo regulado en bases. Esto, a su juicio, implicaría una vulneración al principio de estricta sujeción a las bases. Asimismo, dicho proveedor reclama porque no ha subido la evaluación. Preguntas. ¿Existen disposiciones que no cumplen con la normativa y los principios de la contratación pública? ¿Qué aspecto de las bases corregiría? Responda considerando los principios jurídicos rectores de las compras públicas que acabamos de ver. B. ¿Qué opinión le merece el accionar de la municipalidad en la revisión de las ofertas y la adjudicación? Responda considerando los principios jurídicos rectores de las compras públicas. C. A su juicio, ¿fue vulnerado el principio de probidad en materia de contratación pública? Chiquillos, ¿qué les parece el caso? Está interesante. ¿Ah? Está bueno. Acá es un caso que de alguna manera aborda lo que hemos visto de manera teórica, ¿ya? Con un caso que es un poco exagerado quizás en algunas partes, pero que tiene harto que revisar. Yo creo que no alcanzamos a hacerlo porque son 8 para la 1, ¿ya? Pero quiero que tenemos dos opciones. O comenzamos la próxima clase el viernes con este caso, o ustedes hacen este caso y lo trabajan ustedes. Cuéntenme si lo quieren trabajar afuera de la clase o lo trabajamos el día viernes. ¿El viernes? El viernes con usted, profe. Así opinaron todos. Tú eres la vocera, María Jesús.
¿Y Bastián también opina lo mismo? Sí, el viernes para tener su perspectiva. No sé, o que le hagan afuera, igual después lo comentamos, así que ya, chiquillos, entonces lo vamos a dejar para el día viernes, vamos a comenzar con esta clínica de casos, que de alguna manera lo que me interesa es que se ratifiquen lo que hemos visto, los principios que hemos visto, los principios que se están vulnerando, y se dieron cuenta por qué quise que vieran cómo oferta un proveedor. ¿Se dieron cuenta por qué o no, chiquillos? Sí, Se dieron cuenta, ¿no? sí, Por eso mismo, como este caso tenía algunas cosas que ustedes quizás no manejan desde el punto de vista del oferente, hay pasos que son obligatorios que están ya definidos en la plataforma. Mercado Público tiene toda una ayuda y todo un sistema, tiene incorporado todo lo que es la ley y la normativa cuando yo estoy haciendo las bases y cuando un proveedor también está haciendo la oferta. Entonces, hay muchas cosas que no es necesario que nosotros las pidamos porque el sistema te exige hacerlo, ¿ya? Así que por eso quise que vieran ustedes cómo un proveedor ofertaba y cuáles eran los documentos obligatorios que les pedían hacer, ¿ya? A ver, con esto y esto. Chiquillos, quedamos acá entonces. ¿Les parece? Entonces, la próxima clase vamos a comenzar con este caso que está de lo más entretenido, ¿ya? Y que los voy a hacer trabajar en grupos de 2 para que efectivamente ahí vayan, digamos, como haciendo una bajada y viendo, digamos, un caso práctico y qué principio se está afectando. Ya, chiquillos, un Ya, gusto de profe, verlos, un gusto muchas de trabajar con gracias. ustedes y nos estamos viendo el Igualmente. viernes. Nos vemos el viernes. Un chao, gusto, profe. chiquillos. Chao, chao. 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 Oh.